Se rieron de la mujer disfrazada, llamándola don nadie entrometida, sin imaginar que guardaba pruebas mortales. ¿Crees que vas a asustarnos?, se burló el juez corrupto mientras sus secuaces la arrastraban hacia su fin. Pero lo que él y su hijo mimado no sabían es que aquella mujer era una fiscal federal con un plan impecable. Y cuando descubrieron quién era realmente, ya era demasiado tarde. Lejos del sol abrasador de Valle del Olvido, en el aire acondicionado frío de una oficina en Buenos Aires, la fiscal federal, Luciana Herrera, colgó el teléfono. La denuncia anónima era vaga, pero llena de desesperación. Hablaba de tierras robadas, de un pueblo silenciado por el miedo, de un juez provincial que actuaba como un señor feudal. Si voy con el auto oficial y la seguridad de la Policía Federal, el juez Márquez sabrá en menos de 10 minutos que una fiscal está en camino, pensó, mirando por la ventana hacia el concreto de la capital. Va a esconder todo, limpiar la suciedad, y yo solo voy a encontrar sonrisas falsas y mentiras bien ensayadas. Necesito ver el verdadero Valle del Olvido. En ese momento, Luciana tomó una decisión que cambiaría todo. Dejó su traje impecable en el armario. En su lugar, eligió un vestido simple de algodón, de un azul claro y desteñido, el tipo de ropa que se mezcla con el paisaje del interior. En el rostro, apenas un poco de polvo para disimular el cansancio del viaje, un trazo fino de lápiz en los ojos y en el cuello una cadenita de plata delicada. Recogió el cabello largo y castaño en un moño simple. Su bolso era pequeño, de tela, y dentro llevaba apenas lo esencial: una botella de agua, algunos pesos y su celular personal apagado. Abordó un autobús de línea, un vehículo viejo cuyo motor rugía con el esfuerzo de subir las pendientes. El olor a polvo y diésel se mezclaba con el calor que entraba por las ventanas abiertas. Las otras mujeres en el autobús, con sus pieles marcadas por el sol y manos callosas del trabajo, la miraron de reojo. Reconocieron en ella a la chica de la ciudad, pero no le dieron mucha importancia. Para la fiscal federal, aquella sensación era completamente nueva y desconcertante. Era la primera vez en años que salía sin su identidad, sin el peso y la protección de su cargo. Un frío recorrió su columna, una mezcla de miedo y excitación, pero dentro de ella una terquedad feroz ardía. «Soy una fiscal», repitió para sí misma en silencio. «Mi deber es llevar justicia a las personas, no importa el costo». El autobús se detuvo con un traqueteo en la entrada de Valle del Olvido. El letrero de la ciudad estaba oxidado y torcido. Luciana bajó y sintió el polvo fino cubrir sus sandalias. La carretera de tierra, las casitas simples con paredes descascaradas y el silencio opresivo que venía de los campos vastos alrededor. Tan pronto dio los primeros pasos en el pueblo, sintió algo extraño en el aire, como si el propio miedo fuera una niebla invisible que todos respiraban. Las pocas personas en la calle la miraban fijamente, sus miradas prolongadas y desconfiadas. Una mujer desconocida, sola, en aquel lugar olvidado. Luciana caminó hasta una pequeña cafetería al borde de la carretera, una construcción simple, con 2 mesas de plástico afuera. «Buenos días. Un café y un vaso de agua, por favor». El dueño, un hombre de mediana edad, con hombros caídos y una mirada perpetuamente asustada, se acercó a ella vacilando. Sirvió el café en una taza agrietada y susurró, casi sin mover los labios: «¿La señora no es de aquí? ¿De dónde viene?» Luciana forzó una sonrisa amable. «Soy de la ciudad vecina. Tenía una tía que vivía por aquí. Vine a tratar de encontrarla, pero la casa ya no está donde la recordaba». El hombre palideció. El pánico en sus ojos era genuino. «¿Tía? ¿Qué tía? ¿Dónde vivía?» «Dígalo ya, señorita, y váyase de aquí lo más rápido que pueda. Haga su negocio y desaparezca».
Luciana frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos parecen tan asustados? El dueño de la cafetería miró a los lados, como si las paredes de su propia cafetería tuvieran oídos. Señorita, usted parece ser gente de bien, una persona decente. Escuche mi consejo, tome el próximo autobús y vuelva a su casa. Este pueblo no es un buen lugar. Aquí solo existe una ley, y no es la de Dios. Es la ley del juez Márquez y su hijo. Él ve a una chica nueva y bonita como usted, y el hombre no terminó la frase, solo hizo un gesto de agarrar algo en el aire. En ese momento, un viejo señor sentado en una silla mecedora en la esquina, que fumaba un cigarrillo de hoja en silencio, miró directamente a Luciana. No dijo una palabra, solo levantó la mano arrugada y con el dedo índice dibujó en el aire una línea torcida llena de curvas y desvíos. El mensaje era claro, universal. Aquí nada es lo que parece. El camino recto no existe. Todo está distorsionado. Luciana entendió la señal. Los habitantes no hablarían abiertamente por miedo a morir. El problema era tan profundo que el terror se había alojado en sus almas. Pagó por el café, agradeció y continuó su caminata. Ahora, el miedo inicial había sido reemplazado por una rabia fría y calculada. Este reinado de terror, decidió en su corazón, será arrancado de raíz. Luciana comenzó a elegir los tomates, sintiendo el peso de cada uno en la mano. Fue entonces cuando un grito cortó el aire de la mañana. Don Nadie, mira para acá. La voz pertenecía a Rodrigo, el hijo del juez. Bajó de una Toyota Hilux blanca reluciente bajo el sol. A su lado, dos guardaespaldas enormes, con rostros que no demostraban ninguna emoción. El vendedor tembló visiblemente. Se apresuró a hacer una reverencia torpe. «Buenos días, doctor Rodrigo». Rodrigo ignoró el saludo, tomó las mejores papas, las cebollas más grandes y unos 2 kilos de los tomates más rojos, tirando todo de cualquier manera dentro de una bolsa plástica. El vendedor, con la voz temblorosa, consiguió murmurar: «Doctor, ¿y el pago?». Rodrigo se detuvo, se volteó lentamente, metió la mano en el bolsillo del pantalón vaquero caro, pero no sacó la billetera. En cambio, soltó una carcajada de burla. «¿Pago? Idiota. ¿No sabes quién soy? ¿Para qué pago? Esto es una orden de Rodrigo. Considéralo un impuesto». Rió de nuevo, dio la espalda y comenzó a alejarse. El vendedor quedó paralizado, el rostro una máscara de humillación y desamparo. Sabía que no recibiría un centavo. Discretamente llevó el dorso de la mano al rostro para limpiar una lágrima silenciosa. Luciana vio todo. En su rostro no había rabia explosiva, sino una determinación helada, letal. Su cerebro de fiscal se activó instantáneamente. Con una voz clara y firme que se proyectó por toda la plaza, llamó: «Espera». Los pasos de Rodrigo se trabaron en el aire. Se volteó incrédulo. El vendedor miró a Luciana con puro terror en los ojos, como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Luciana caminó y se detuvo directamente frente a Rodrigo, sin desviar la mirada. Él la midió de arriba abajo, con desprecio. «¿Qué pasa? ¿Qué quieres?». La voz de Luciana era calma, pero contenía el peso del acero. «El dinero. O devuelve las verduras». Un silencio mortal cayó sobre la plaza. El viento pareció detenerse. El vendedor, los otros comerciantes, los pocos clientes, todos abrieron los ojos de par en par. «Esta mujer está loca». Era el pensamiento que resonaba en todas las mentes. Acababa de desafiar a Rodrigo, el intocable. Probablemente era la primera vez en su vida que alguien le decía la palabra paga. Por un segundo, él la observó como si fuera un insecto insignificante. Luego se carcajeó. Querida, ¿tienes idea de con quién estás hablando? ¿Sabes quién soy? ¿Has oído hablar del nombre de mi padre, el juez Márquez?»
Luciana lo miró directamente a los ojos y su respuesta fue un golpe. Su voz no contenía miedo ni rabia, solo una orden clara. No, y no tengo el menor interés en saberlo. Fue suficiente. La sangre subió al rostro de Rodrigo. Sus ojos se inyectaron y gritó: «¡Desgraciada! ¿Quién te crees que eres?». En un acceso de furia, levantó la mano, listo para darle una bofetada en el rostro a Luciana. El vendedor gritó desesperado: «No, señorita, déjalo. Por amor de Dios, ¿por qué se metió en esto?». Rodrigo se acercó tanto a Luciana que ella podía sentir su aliento a alcohol. Bajó la voz, tornándola aún más peligrosa. «Mira aquí. Si no desapareces de mi vista ahora, en silencio, te meto dentro de esa camioneta y te llevo. Ahí vas a descubrir bien quién es mi padre». Luciana no se movió ni un milímetro. No había un solo rastro de miedo en su rostro. Estaba completamente serena. «Llévame», dijo con una tranquilidad aterradora. «Estoy bien aquí. Llévame, y después mira el castigo que vas a recibir». La certeza de alguien que poseía un poder mucho mayor de lo que ellos podían comprender. Rodrigo vaciló por un segundo. Agresión en público. Si aquello se volviera un escándalo, podría perjudicar a su padre. Con un grito de rabia frustrada, arrojó la bolsa de verduras al suelo, desparramando todo por el polvo. Entró en la camioneta, encarando a Luciana con odio, una mirada que prometía venganza. «Vas a pagarme por esto», siseó antes de acelerar y desaparecer en una nube de polvo. Los habitantes del pueblo estaban atónitos, miraban a Luciana como si hubiera realizado un milagro. El vendedor se acercó temblando. «Señora, ¿está bien? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora no la van a dejar en paz». Luciana se agachó, recogió 2 tomates del suelo y los entregó al hombre. «Solo dije la verdad y exigí lo que era justo. Ahora, por favor, péseme estos. Voy a llevarlos». En ese momento entendió. La honestidad y el coraje todavía existían en el corazón de ese pueblo. Solo necesitaban una chispa para reencender la llama, y ella sería esa chispa. El crepúsculo caía sobre Valle del Olvido, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura, pero la belleza del atardecer no conseguía disipar la tensión que Luciana había dejado en la plaza. El aire continuaba pesado, cargado de un miedo antiguo y ahora de una nueva y peligrosa curiosidad. Mientras el sol se ponía, la oscuridad parecía traer consigo al verdadero gobernante de aquellas tierras, el terror del juez Márquez y de su hijo. Luciana sabía que después del enfrentamiento en la feria se había convertido en un objetivo. Cada sombra parecía observarla, cada ventana cerrada parecía esconder un par de ojos. Necesitaba un refugio, un lugar para pasar la noche y planear sus próximos pasos. Había pasado el resto del día caminando discretamente, observando la rutina del pueblo, sintiendo el pulso de aquel lugar enfermo. Las personas la evitaban, cruzaban la calle para no pasar cerca de ella, como si su coraje fuera una enfermedad contagiosa. Pero lo que no sabían es que aquella enfermedad era la única cura para el mal que los afligía desde hacía tanto tiempo. Recordó una información que había recolectado en sus investigaciones preliminares en Buenos Aires. Una maestra jubilada, doña Rosa, conocida por su rectitud y por haber perdido sus tierras ante el juez años atrás, vivía en una casita modesta al final de la calle principal. Alquilaba un cuarto en el fondo para complementar la magra jubilación. Era un riesgo, pero Luciana necesitaba un aliado, por más silencioso que fuera. Tocó la puerta de madera gastada. Una señora de cabellos blancos, recogidos en un moño apretado, con ojos que ya habían visto más tristezas que alegrías, abrió una rendija. «Sí», dijo, la voz frágil pero la mirada desconfiada. Luciana sonrió, una sonrisa que intentaba transmitir seguridad. «Buenas noches, señora. Mi nombre es Lucía. Me enteré de que usted alquila un cuarto. Mi autobús se averió y solo podré salir de la ciudad mañana.
Pagaría bien por la noche. Doña Rosa la estudió por un largo momento. Ya había oído los rumores que corrían sueltos por el pueblo sobre la mujer de la ciudad que enfrentó a Rodrigo en la feria. El pueblo hablaba bajo, pero la noticia volaba como polvo en el viento. «Entre», dijo finalmente, abriendo la puerta, «pero sepa que esta casa no es un castillo y la noche en esta ciudad tiene dueños». «Usted es muy valiente, señorita», dijo doña Rosa de espaldas, sin mirarla. «O muy tonta. Enfrentar a Rodrigo de esa manera es firmar la propia sentencia». Luciana tomó un sorbo del café fuerte. «A veces la cobardía tiene un precio más alto que el coraje, señora. Ellos me quitaron algo también hace mucho tiempo. Vine solo a buscar justicia». La palabra justicia flotó en el aire, casi como una ofensa en aquel lugar donde no existía. Doña Rosa se volteó y por primera vez sus ojos brillaron con algo más allá del miedo. Era una chispa de esperanza hace mucho olvidada. «Justicia», repitió. «Mi esposo murió luchando por ella. Era el escribano del antiguo registro. Intentó probar que las escrituras que Márquez presentaba eran falsas. Una noche salió a pescar y nunca volvió. Encontraron su cuerpo en el río días después. Dijeron que fue un accidente. La voz se le quebró, pero no había lágrimas. Eran heridas secas, demasiado antiguas para llorar. Poco sabía doña Rosa que su historia era la pieza que faltaba en el rompecabezas de Luciana. La fiscal entendió que el problema no era solo intimidación, sino un esquema complejo de falsificación de documentos. La clave estaba en los papeles, en los registros antiguos. «¿Dónde quedaba ese registro, doña Rosa?», preguntó Luciana, la voz baja e intensa. «El edificio viejo de la municipalidad», respondió la maestra. «Está abandonado hace años, cayéndose a pedazos al final del pueblo cerca del cementerio. Dicen que está embrujado. Nadie se atreve a acercarse de noche». Luciana agradeció la información, sus pensamientos ya trazando un plan peligroso. Esperó. Escuchó el reloj de pared marcar las 10, las 11. El pueblo se sumergió en un silencio profundo, roto solo por el ladrido distante de un perro o el zumbido de los mosquitos. Había escondido dentro de su ropa una pequeña grabadora y una microcámara disfrazada de broche. No tenía armas, solo su inteligencia y el poder de su cargo, que en ese momento parecía una realidad distante. Alrededor de la medianoche, cuando tuvo la certeza de que doña Rosa dormía, salió silenciosamente por la puerta del fondo. Se cubrió el rostro con un pañuelo oscuro, dejando solo los ojos afuera. Su destino era el corazón de las tinieblas de aquel lugar, el edificio abandonado de la municipalidad. Mientras tanto, en la hacienda opulenta del juez Márquez, la rabia de Rodrigo todavía hervía. Le había contado al padre sobre la humillación en la feria, esperando ver al viejo explotar. Pero Márquez era una serpiente, no un toro. Escuchó todo en silencio, los ojos pequeños y calculadores fijos en el hijo. «¿Una mujer sola te desafió?», dijo finalmente la voz, un silbido peligroso. «¿Y la dejaste ir? Eres un idiota, Rodrigo, un completo idiota». Rodrigo se encogió. «Pero papá, ella no tuvo miedo». Había algo en sus ojos. ¿Y si es una periodista o de alguna ONG de derechos humanos? Márquez soltó una risa seca, sin humor. «Periodista, ONG. No tienen el coraje de pisar aquí sin anunciar. No, esa mujer es otra cosa. Es un problema que necesita ser resuelto antes de que cree raíces». Se volteó hacia uno de sus guardaespaldas más leales, un hombre llamado Dante, cuya cara era una colección de cicatrices. «Dante, descubre quién es esa mujer, dónde está. Quiero que tú y tus hombres le den un susto que le haga olvidar el camino de vuelta a Valle del Olvido. Llévenla al medio del monte y déjenla ahí, sin celular, sin dinero. Quiero que vuelva a su ciudad a pie, llorando. ¿Entendiste?».
Dante solo asintió con la cabeza. Para él era solo un trabajo sucio más. Pero lo que ni el juez ni su secuaz podían imaginar era que la mujer que estaban cazando no era una presa, sino la cazadora, y que en esa exacta hora estaba a punto de encontrar el arma que destruiría su imperio. Luciana llegó al edificio de la antigua municipalidad. La estructura parecía un esqueleto bajo la luz de la luna, con ventanas rotas como ojos vacíos y el monte creciendo por las grietas de las paredes. El portón de hierro estaba oxidado, pero no cerrado con llave. Lo empujó con cuidado y crujió como un gemido de dolor. El aire ahí dentro era pesado, con olor a moho, papeles podridos y ratas. Usando la linterna de su celular en la configuración más débil, comenzó a explorar el lugar. Había pilas y pilas de documentos viejos, procesos, registros, todo cubierto por una capa gruesa de polvo y telarañas. Parecía una tarea imposible. Necesitaba encontrar los registros de inmuebles, específicamente de los últimos 20 años, el período en que el poder de Márquez había crecido. Se concentró en la sala que tenía una placa de madera carcomida, donde todavía se leía registro de la propiedad. Los cajones de los archivos de metal estaban trabados por el óxido. Con esfuerzo, consiguió abrir uno y después otro. Eran solo procesos antiguos, sin relevancia. El tiempo pasaba y la desesperación comenzaba a golpear. Tal vez doña Rosa estaba equivocada. Tal vez los papeles habían sido destruidos. Cuando estaba a punto de desistir, notó algo extraño. En una de las paredes, detrás de un armario volcado, el revoque parecía más nuevo, de un color ligeramente diferente. Su instinto de fiscal, entrenado para ver lo que no estaba aparente, pitó. Empujó el armario pesado, el ruido resonando por el edificio silencioso. Detrás había una pequeña puerta de madera casi invisible, sin cerradura, solo un agujero para el dedo. Aló. La puerta se abrió, revelando un compartimento secreto, no más grande que una caja de zapatos, y ahí dentro, protegidos de la humedad y del tiempo, había varios libros de tapa dura y un fajo de papeles atados con un cordel. Su corazón se disparó. Con las manos temblorosas, abrió el primer libro. Era un libro de registro antiguo, el original. Las páginas amarillentas contenían los nombres de los verdaderos dueños de las tierras con sus firmas. Muchas de ellas apenas una X de analfabeto al lado del nombre escrito por el escribano. Tomó el fajo de papeles. Eran las escrituras fraudulentas. La caligrafía era la misma en todas, forjada burdamente. Las firmas de los antiguos propietarios eran claramente falsificadas, pero la prueba más devastadora estaba al final de cada documento. Un sello oficial del registro actual y la firma del notario, cómplice en el esquema, y al lado, en muchos de ellos, una huella digital en lugar de la firma acompañada de una nota. Venta voluntaria. Era la prueba definitiva. El fraude no era solo un acto de violencia, era un esquema meticulosamente orquestado con la ayuda del propio sistema. Entonces, así es como lo hacen, susurró Luciana a la oscuridad. No solo roban la tierra, borran la historia. Inmediatamente comenzó a usar la microcámara, tomando fotos nítidas de cada página, de cada firma falsa, de cada sello. Encendió la grabadora y comenzó a narrar lo que estaba viendo, describiendo cada documento como si estuviera preparando un proceso para la Corte Suprema. Aquellos archivos digitales eran su garantía. Incluso si la atrapaban, incluso si destruyeran los papeles, la verdad ya estaría a salvo. Estaba tan concentrada en su trabajo, en el triunfo de haber encontrado la prueba que necesitaba, que no oyó los pasos sigilosos acercándose desde afuera. No oyó el leve crujir de una rama seca bajo una bota pesada.
Dante y sus hombres habían conseguido la información sobre el paradero de Luciana con un vecino chismoso de Doña Rosa, que por algunas monedas vendía el alma de su propia madre. Esperaban encontrarla durmiendo en el cuarto del fondo. Cuando vieron la cama vacía, la sospecha recayó sobre la vieja maestra, pero Dante era más astuto. Notó las huellas frescas en el polvo del patio yendo hacia el final de la calle. Y en el silencio de la noche, una luz minúscula, casi imperceptible, parpadeaba en una de las ventanas del edificio abandonado de la municipalidad. «¿Pero qué diablos está haciendo esa mujer ahí?», preguntó uno de los secuaces. Dante sonrió, una sonrisa cruel que estiró sus cicatrices. «No importa lo que esté haciendo, importa que la encontramos. Vamos a atrapar a nuestra ratita». Se movieron en silencio, rodeando el edificio como lobos rodeando un cordero. Luciana acababa de fotografiar la última página. Guardó los documentos de vuelta en el escondite, colocando la pequeña puerta de madera en su lugar. Se volteó para irse, sintiendo el peso de la victoria y del cansancio. Fue entonces cuando, al apuntar la linterna del celular hacia la salida, su haz de luz encontró un par de ojos, y luego otro y otro. 3 hombres estaban parados en la puerta, bloqueando la única salida. Eran los secuaces del juez. El de adelante, Dante, no lo conocía, pero los otros 2 eran los mismos brutotes que estaban con Rodrigo en la feria. La miraban no como a una persona, sino como a un objeto a ser quebrado. El corazón de Luciana se heló. Estaba acorralada, sola, en la oscuridad de un edificio en ruinas, a kilómetros de cualquier ayuda. La adrenalina recorrió su cuerpo, pero su rostro permaneció una máscara de calma. Sostenía el celular con fuerza, el aparato conteniendo todas las pruebas que podrían condenarlos. Dante dio un paso adelante y su voz baja y ronca cortó el silencio como un cuchillo. «Buenas noches, doctora. Parece que se perdió. Estábamos justamente buscándola. El juez Márquez manda saludos». Luciana sintió la sangre helarse en sus venas, pero por fuera su rostro era una máscara de indiferencia. Sabía que el miedo era un lujo que no podía permitirse. Un movimiento en falso, una señal de pánico, y todo estaría perdido. Apretó discretamente el celular en su mano, el aparato que guardaba la ruina de aquel imperio de lodo, y miró a Dante como si fuera un empleado incompetente, no un asesino. Dio una sonrisa fina, casi imperceptible. «¿Saludos? Qué gentil de su parte, pero creo que hubo un error. No soy doctora». Dante rió, un sonido feo que resonó por el edificio empolvado. «No se haga la tonta, señorita. Sabemos quién es. La mujercita de la ciudad que enfrentó al doctor Rodrigo en la feria. ¿Cree que no la íbamos a encontrar?» Dio un paso adelante y sus 2 compinches se movieron con él, rodeándola. El olor a aguardiente barato y sudor impregnaba el aire. Lo que aquellos hombres no sabían, lo que ni siquiera el juez imaginaba, es que la calma de aquella mujer no era teatro. Era la serenidad de quien tiene un as bajo la manga, la tranquilidad de quien ya visualizó el jaque mate 5 jugadas adelante. «Ah, aquello en la feria», dijo Luciana con un tono de fastidio. «Un malentendido». El muchacho estaba un poco alterado. «A propósito, ¿saben que agredir a una auditora fiscal en servicio es crimen federal? Da una cárcel bien larga». La palabra auditora cayó en el aire como una piedra. Los 2 secuaces se miraron confundidos. Dante frunció el ceño, la confianza en su rostro vacilando por una fracción de segundo. Esperaba encontrar a una mujer asustada, llorando, suplicando por su vida. En cambio, encontró a una funcionaria pública arrogante hablando de leyes y crímenes federales. ¿Auditora? ¿Qué cuento es ese? ¿Cree que somos tontos?, desdeñó Dante, intentando recuperar el control. Luciana levantó una ceja. ¿Tontos? No,
solo mal informados. Ustedes trabajan para el juez Márquez, ¿verdad? Entonces, deberían saber que el Tribunal de Cuentas de la Nación abrió una investigación sigilosa sobre los fondos de enmienda parlamentaria de él. Desvío de dinero público, ¿saben? Cosa fea. Soy la responsable del levantamiento de campo y ustedes acaban de encontrarme en medio de mi trabajo. Hizo un gesto amplio, indicando los archivos viejos, como si estuviera analizando pruebas. La mentira era tan audaz, tan específica, que sonaba como verdad. Estaba usando la propia burocracia del Estado como escudo. Dante vaciló. La orden era dar un susto, no secuestrar a una agente federal. Si esta mujer estuviera diciendo la verdad, matar o desaparecer con ella no sería como desaparecer con un campesino cualquiera. Sería como meter un palo en un avispero de la Policía Federal con una vara corta. El gobierno entero caería sobre Valle del Olvido. «Está blufeando», dijo, pero su voz ya no tenía la misma certeza. «Prueba», exigió. «¿Dónde está su identificación?» Luciana rió. ¿Cree que andaría con mi identificación funcional en un trabajo secreto como este para que su jefe la encuentre en mi cuerpo después? Por favor, no sea ingenuo. Pero si me lleva hasta su patrón, el juez Márquez, tendré el mayor placer de explicarle personalmente los crímenes que cometió. ¿Quién sabe si no hace una delación premiada y entrega a los peces más grandes? La audacia de ella era desconcertante. No estaba pidiendo ser liberada, estaba exigiendo ser llevada al jefe de ellos, como si fuera ella quien estaba al mando. Dante quedó atrapado en una trampa que él mismo no vio ser montada. Dejarla ir era arriesgado. Lastimarla era aún más arriesgado. La única opción lógica era llevar el problema para que el patrón lo resolviera. Poco sabía que estaba haciendo exactamente lo que Luciana quería. «Bien, su auditora de pacotilla», dijo Dante, haciendo una señal a sus hombres. «Va a tener su conversación con el juez, pero si es mentira, si es solo una don nadie entrometida, se va a arrepentir de haber nacido. Aten sus manos». Uno de los secuaces se adelantó con una cuerda, pero Luciana levantó la mano, deteniendo su avance con solo un gesto autoritario. «Ah, si algo me pasa o a mi celular, una alerta automática se envía a Buenos Aires. Y créanme, el helicóptero de la PF llega más rápido aquí de lo que imaginan. Era otro bluff, pero un bluff perfecto». Dante, irritado con su propia vacilación, decidió no arriesgarse. «Dejen el celular, llévenla a la camioneta». Y con la boca cerrada, la empujaron fuera del edificio antiguo, hacia una vieja Fiat Strada, con la carrocería abollada y cubierta de polvo rojo. La tiraron sin ceremonia en la caja, como si fuera un saco de papas. Mientras el vehículo rugía y comenzaba a moverse por los caminos de tierra oscuros y llenos de baches, Luciana sintió el viento frío de la noche en el rostro. Sus manos estaban atadas. Era una prisionera, pero en su pecho una llama de triunfo ardía. Lo había conseguido. Iba camino a la guarida del león y llevaba consigo el arma que lo abatiría. El viaje hasta la hacienda del juez Márquez parecía durar una eternidad. La camioneta se sacudía violentamente, tirando a Luciana de un lado para el otro en la caja fría de metal. Miraba al cielo estrellado, un cielo vasto y limpio, como solo se ve en el interior, y pensaba en la ironía de su situación. Una fiscal federal, tratada como ganado, camino a encontrar a un criminal que debería estar temblando ante ella en un tribunal. Los secuaces en la cabina reían y conversaban alto, sus voces amortiguadas por el sonido del motor. Luciana aguzó los oídos, intentando captar fragmentos de la conversación. «El viejo va a estar furioso», dijo uno. «Esta mujer es demasiado atrevida. Había que haberla borrado ahí mismo», respondió el otro. Dante solo mandó que se callaran. Finalmente, la camioneta pasó por un portón imponente de madera de ley, con las iniciales JM grabadas en hierro.
La hacienda era un oasis de riqueza en medio de la pobreza de la región. Una casa grande, estilo colonial, con balcones amplios y luces encendidas, rodeada por un césped impecablemente cortado. Era una fortaleza construida con el dinero y el sudor robados al pueblo de Valle del Olvido. La arrastraron fuera de la caja y la llevaron adentro de la casa, directamente a un despacho lujoso. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura. Una cabeza de jaguar embalsamada la miraba desde arriba de la chimenea y en un sillón de cuero alto, como un trono, estaba él, el juez Márquez. Era un hombre de unos 62 años, con cabellos grises peinados hacia atrás con brillantina y un bigote grueso. Usaba una camisa de seda abierta en el pecho, revelando una cadena de oro. Sostenía un vaso de whisky en una mano y un puro en la otra. Sus ojos eran pequeños, inteligentes y crueles. Miró a Luciana de arriba abajo, con una mezcla de curiosidad y desprecio. Entonces, esta es la valiente que desafió a mi hijo e invadió la propiedad de la municipalidad, dijo, la voz grave y untuosa. Dante me dijo que te autoproclamas una auditora federal. Una historia muy creativa. Cuéntame más. Luciana lo encaró de vuelta, sin dejarse intimidar por el escenario de poder. Sus manos todavía estaban atadas, sus ropas sucias de polvo, pero su mirada era firme. No hay mucho que contar, juez, solo que su fiesta se acabó. Usted está siendo investigado por desvío de fondos, formación de banda criminal y después de esta noche por secuestro y privación ilegal de libertad de una agente federal. Márquez soltó una carcajada genuina, el sonido resonando por las paredes del despacho. ¿Crees que yo, Héctor Márquez, con 32 años de vida pública, voy a caer en una historieta de esas? Conozco gente en Buenos Aires que tú ni sueñas que existe. Si hubiera una mosca volando en mi dirección, viniendo del gobierno, lo sabría una semana antes. Se levantó y caminó lentamente alrededor de ella, como un depredador estudiando a su presa. ¿Sabes lo que creo? Creo que no eres nadie. Una aventurera. Tal vez una pariente de alguno de esos descalzos que tuve que remover de mis tierras. Viniste aquí buscando venganza, pensando que podías asustarme. Se detuvo frente a ella, el rostro a centímetros del de ella. El olor a whisky y puro era sofocante. Pero cometiste un error. Viniste a mi mundo, y en mi mundo soy yo quien hace las leyes. Poco sabía él que estaba confesando sus crímenes a una fiscal y que cada palabra arrogante era un clavo más en su propio ataúd. Pensaba que tenía todo el poder, pero el verdadero poder estaba en el pequeño aparato que Luciana todavía sostenía firmemente en su mano atada. Su mundo está a punto de derrumbarse, juez, dijo Luciana, la voz calma y cortante. Sé de las escrituras falsas. Sé del escribano que usted accidentó en el río hace 22 años. Sé del notario que recibe una mensualidad gorda para sellar sus robos. Sé los nombres de cada familia que usted expulsó. Está todo documentado. Al oír la mención del escribano, un fantasma de su pasado, el color desapareció del rostro de Márquez por un instante. La sonrisa arrogante vaciló. ¿Cómo aquella mujer podría saber de aquello? Era una historia enterrada hace décadas. La duda comenzó a corroer su certeza. ¿Quién era ella realmente? Miró a Dante, furioso. ¿Dónde la encontraron?, preguntó. En el edificio viejo de la municipalidad, jefe, revisando los archivos, respondió el secuaz. Márquez entendió. Había encontrado los papeles, los originales. Cometió el error de subestimar la estupidez de sus antecesores, que escondieron los libros en vez de quemarlos. Pero él todavía tenía el control. Él era el poder. Eso no prueba nada, dijo a Luciana, recuperando la compostura. Papeles viejos. Nadie va a creerte, porque a partir de mañana ya no existirás. Nadie nunca va a encontrar tu cuerpo.
será solo una historia más de fantasmas que el pueblo de esta ciudad cuenta. Luciana sintió un escalofrío recorrer su columna, pero no lo demostró. Era ahora o nunca. Mientras Dante se acercaba para agarrarla, habló una última vez, la voz clara y resonando por el despacho silencioso. Antes de cometer su último error, juez, tal vez quiera saber el nombre completo del escribano que mandó matar. Su nombre era Eduardo Herrera, mi padre. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que cualquier grito. Márquez se congeló en el lugar, el vaso de whisky temblando en su mano. Miró el rostro de aquella mujer y por primera vez vio el parecido, los mismos ojos determinados del hombre que había silenciado para siempre. El mundo del juez comenzó a girar. No había capturado a una auditora o una aventurera. Había traído la venganza en carne y hueso al interior de su propia casa. La miró con puro terror, comprendiendo demasiado tarde la dimensión de su error. Y lo que aquel hombre, que se creía un dios en sus tierras, no percibió, es que mientras estaba paralizado por el shock, Luciana, con las manos todavía atadas, había conseguido, con el pulgar, presionar un botón lateral de su celular 5 veces seguidas. Un comando simple y silencioso que activaba un protocolo de emergencia, enviando su ubicación exacta y un pedido de socorro no a la policía local, sino directamente al Comando de Operaciones Especiales de la Policía Federal en Buenos Aires. La ayuda no estaba en camino, ya estaba en el aire. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa importante. Este relato es completamente ficticio, creado únicamente para fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos son producto de la imaginación y no representan hechos reales. Si te está gustando esta narrativa de suspenso y justicia, dame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Luciana? ¿Crees que la valentía puede cambiar sistemas corruptos? Me encantaría conocer tu perspectiva. El nombre de Eduardo Herrera cayó en el despacho como la hoja de una guillotina. Por un instante, el único sonido era el zumbido de una polilla golpeando contra la lámpara caliente del balcón y el crepitar del hielo derritiéndose en el vaso de whisky del juez. Héctor Márquez, el hombre que se consideraba el dueño de vidas y destinos en Valle del Olvido, el hombre que había construido un imperio sobre los huesos de sus enemigos, miró el rostro de aquella mujer y vio un fantasma. No el fantasma de Eduardo, un escribano flaco y terco que apenas recordaba, sino el fantasma de su propio pasado, viniendo a cobrar una deuda que juzgaba pagada y enterrada. La arrogancia en su rostro se deshizo, reemplazada por una máscara de shock e incredulidad. Dante y los otros secuaces, que no entendían la importancia de aquel nombre, solo observaban la reacción del patrón, confundidos y alarmados. Nunca en todos sus años de servicio habían visto al juez Márquez perder la compostura de aquella manera. El todopoderoso varón de aquellas tierras parecía por primera vez pequeño y vulnerable. Pero lo que Luciana sabía y lo que Márquez estaba a punto de descubrir es que un animal acorralado no se rinde, se vuelve más salvaje, más peligroso, más desesperado que nunca. «Tú», tartamudeó Márquez, la voz un susurro ronco. «¿Eres la hija de él?» La niña que se fue a la capital con la madre. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era una auditora, no era una periodista, era venganza personal e implacable, y él la había traído al corazón de su poder, al interior de su propia casa. Aquel error, percibió, sería el último. El miedo, sin embargo, duró solo un segundo. Luego fue reemplazado por una furia incandescente, una rabia pura por haber sido engañado, por haber tenido su autoridad desafiada por la cría de un hombre que había aplastado como un insecto. El rostro de Márquez se puso rojo, las venas saltando en su frente. «¡Desgraciada!», gritó, tirando el vaso de whisky contra la pared, donde se estrelló en 1000 pedazos.
¿Crees que vas a salir de aquí viva para contar esa historieta? ¿Crees que ese nombre significa algo? Tu padre era una nada, un idealista estúpido que se metió donde no debía, y tú vas a tener el mismo fin que él. Se volteó hacia Dante, los ojos inyectados de odio. La orden anterior de esperar hasta el amanecer fue rasgada y quemada en la hoguera de su pánico. Cambié de idea. No la lleven al galpón, llévenla al molino viejo. Ahora, quiero que vea dónde terminan los hombres que me desafían. Yo mismo voy a resolver esto ahora. El molino viejo. Hasta Dante y sus hombres sintieron un escalofrío. Era una ruina en la parte más alejada de la hacienda, un lugar abandonado desde que el abuelo de Márquez instalara maquinaria moderna. Los viejos trapiches de caña, oxidados y gigantescos, parecían monstruos dormidos en la oscuridad. El lugar estaba cargado de historias sombrías, de esclavos castigados y de adversarios del abuelo del juez que simplemente desaparecieron por allí. Llevar a alguien al molino viejo significaba que la persona no volvería. Significaba un fin sin cuerpo, sin tumba, sin preguntas. Era la sentencia final. Los secuaces agarraron a Luciana con una nueva brutalidad, alimentada por el miedo y la rabia del patrón. La arrastraron fuera del despacho lujoso, pasando por el balcón y sumergiéndose en la oscuridad de la noche. El aire fresco de la noche olía a tierra mojada y a jazmín, un contraste cruel con el destino que la esperaba. Mientras era forzada a caminar por el sendero de tierra, tropezando con piedras y raíces, la mente de Luciana trabajaba a alta velocidad. La señal había funcionado. El protocolo de emergencia de la Policía Federal era confiable, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿1 hora? ¿2? No tenía 2 horas. Tal vez no tuviera ni 20 minutos. Necesitaba ganar tiempo. Su patrón está aterrado, dijo en voz alta, la voz firme a pesar del corazón martillando en el pecho. Dante, que la sostenía del brazo, apretó con más fuerza. «Cállate, maldita». «Está cometiendo un error tras otro», continuó Luciana, ignorando el dolor. «Primero el secuestro, ahora la confesión del asesinato de mi padre. Cada palabra que dice lo hunde más, y ustedes serán cómplices. Formación de banda criminal, secuestro seguido de muerte. Su pena no será menor que la de él. Van a pudrirse en la cárcel». «Te dije que te calles», gritó Dante sacudiéndola, pero uno de los otros secuaces, un joven más nuevo llamado Matías, miró hacia atrás, hacia las luces de la casa grande, con una expresión de duda en el rostro. Era solo un peón de la hacienda que se volvió seguridad para ganar un poco más. Nunca se había involucrado en algo tan sucio. La semilla de duda que Luciana plantó comenzaba a germinar. Poco sabía él que aquella duda era la primera grieta en la muralla de miedo que Márquez había construido a su alrededor. La estructura del molino viejo surgió en la oscuridad, un esqueleto de madera y metal contra el cielo estrellado. El lugar apestaba a óxido, aceite rancio y a algo más, un olor a decadencia y violencia antigua. La empujaron adentro, al centro del piso de tierra batida. La luz débil de una sola bombilla colgando de un cable lanzaba sombras grotescas de las máquinas detenidas. Pocos minutos después, el juez Márquez llegó caminando con pasos pesados. No traía un puro, sino una vieja escopeta de 2 cañones que había pertenecido a su padre. Era un arma de exhibición, pero Luciana sabía que era perfectamente funcional. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y pánico. Se sentía poderoso nuevamente en aquel ambiente, el mausoleo de sus enemigos. «¿Te gustó la decoración, hija de Eduardo?», dijo, la voz chorreando sarcasmo. «Muchos hombres tercos como tu padre tuvieron su última conversación aquí. Hombres que pensaban que un pedazo de papel valía más que la propia vida. Estaban equivocados, por supuesto». Se detuvo a pocos metros de ella, el arma apuntada vagamente en su dirección. «Tú,
con toda tu arrogancia de ciudad grande, con tu charla de ley, vas a aprender la misma lección aquí. La única ley soy yo. La única justicia es la mía, y mi sentencia para ti es el silencio. El mismo silencio que le di a tu padre. Estaba confesando con todas las letras, con orgullo. Aquel hombre cegado por la furia no percibía que estaba entregando a Luciana la única cosa que le faltaba, la confesión directa del asesino. La grabadora en su bolsillo, que había conseguido reactivar discretamente durante la caminata, capturaba cada palabra. Luciana lo encaró, no con miedo, sino con una piedad fría. Usted no entiende, ¿verdad? No me está sentenciando, se está sentenciando a sí mismo. ¿Cree que matarme va a resolver algo? La investigación ya comenzó. Mis superiores saben dónde estoy. Saben de quién sospecho. Mi desaparición en esta ciudad, en su hacienda, no será un misterio. Será una declaración de culpa. El Estado argentino vendrá tras usted, no con un proceso lento, sino con fuerza total. Van a revirar cada centímetro de esta su tierra maldita, van a interrogar a cada uno de sus empleados, van a quebrar su secreto bancario, telefónico. Van a exponer cada centavo que robó, cada vida que destruyó. Su mundo no va a acabar cuando yo muera. Ya acabó. Usted es un hombre muerto caminando. Cada palabra era como un martillo, quebrando la fachada de poder de Márquez. Miró a sus secuaces, buscando en ellos la lealtad ciega de siempre, pero vio solo miedo e incertidumbre. Matías, el más joven, dio un paso hacia atrás, como si quisiera distanciarse de la escena. El juez percibió que su poder, basado enteramente en el miedo, se estaba evaporando ante sus ojos. Necesitaba reafirmar su autoridad. Necesitaba sangre. «Basta de charla», bramó la voz estridente. Levantó la escopeta y la apuntó directamente al pecho de Luciana. «Hablas demasiado. Vamos a ver si eres tan valiente para morir». Dante dio un paso adelante instintivamente. «Jefe, tal vez sea mejor». «Cállate tú también, inútil, ¿o quieres unirte a ella?» El dedo de Márquez comenzó a apretar el gatillo. El mundo de Luciana se redujo a aquel círculo oscuro del caño del arma. Cerró los ojos, no en rendición, sino preparándose para el impacto, el corazón todavía gritando silenciosamente por un milagro. Fue entonces cuando un sonido cortó el silencio de la noche, un sonido que no pertenecía a la hacienda. No era el croar de una rana ni el ulular de un búho. Era un sonido rítmico, bajo y profundo, como el latir de un corazón gigante. Tú, 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 tú. El sonido se fue haciendo más alto, más cerca. Todos miraron al cielo confundidos. El sonido se volvió un trueno pulsante, haciendo vibrar el suelo de tierra del molino. De repente, una luz cegadora, más potente que 1000 soles, barrió la oscuridad, inundando el molino y cegando a todos. Era el reflector de búsqueda de un helicóptero, y no era un helicóptero cualquiera, era un Bell 412 negro sin marcas, el tipo de aeronave usada solo por las fuerzas de élite. Pocos sabían ellos que mientras Márquez hacía su discurso macabro, un equipo de asalto del Comando de Operaciones Tácticas de la Policía Federal, el GOE, ya estaba sobrevolando la región, guiado por la señal del celular de Luciana. El caos fue instantáneo. El helicóptero se cernió sobre el molino, el viento de sus hélices levantando una nube de polvo y hojas secas, arrancando tejas sueltas de la estructura vieja. Hombres de negro, armados con fusiles, comenzaron a descender por cuerdas, rápidos y silenciosos como arañas. Altavoces potentes resonaron por la noche, la voz metálica e impersonal del comando. «Juez Héctor Márquez, aquí es la Policía Federal. Está rodeado. Suelte a la rehén y entréguese inmediatamente». «Rehén». La palabra golpeó a Márquez como un rayo. Hasta ese momento, ella era una intrusa, una víctima. Ahora, a los ojos del mundo, era una rehén y él un secuestrador. Su pequeño reino había sido invadido. El mundo exterior, que siempre despreció y controló,
había llegado con fuerza total. Dante y los otros secuaces soltaron sus armas y levantaron las manos aterrorizados. Matías cayó de rodillas, llorando. La lealtad de ellos, comprada con dinero y miedo, se deshizo ante un poder infinitamente mayor. Pero Héctor Márquez no era un hombre que se rendía. En su mente distorsionada, perder el poder era peor que la muerte. En un último acto de desafío desesperado, agarró a Luciana por detrás, pasando un brazo fuerte alrededor de su cuello. Presionó el caño frío y doble de la escopeta contra la sien de ella. «Aléjense», gritó a las sombras de donde venían las voces y las luces. «Aléjense o le vuelo la cabeza. Nadie va a llevarme de aquí. Nadie». Los agentes del GOE aterrizaron en el suelo, asumiendo posiciones de combate, las miras láser de sus fusiles formando un círculo de puntos rojos en el pecho y la cabeza del juez. La fiscal, a un paso de su liberación, ahora estaba en la situación más peligrosa de su vida, transformada en escudo humano por el mismo hombre que asesinó a su padre. El silencio tenso fue roto solo por el sonido de las hélices del helicóptero y la respiración jadeante de un tirano acorralado, listo para llevar a todos con él al abismo. Héctor Márquez pensaba que tenía el poder en sus manos. Con el caño frío y doble de la escopeta presionado contra la sien de la fiscal, se sentía un rey en su castillo de caña y polvo dando su última orden. Pero lo que aquel hombre cegado de odio y pánico no sabía era que ya no estaba al mando de nada. La verdadera ley había llegado del cielo en una máquina de guerra y no negociaba con tiranos. El líder del equipo del GOE, el comandante Silva, un hombre cuya voz era calma y afilada como una hoja quirúrgica, habló por el altavoz, cortando los gritos de Márquez. «Juez Márquez, última advertencia, suelte a la fiscal Herrera ahora. No hay a dónde huir. Su hacienda está completamente cercada por tierra y aire. Cada movimiento suyo está siendo observado. No transforme esto en una masacre». El título fiscal Herrera fue la última puñalada en la esperanza de Márquez. Entonces era verdad. No había secuestrado a una aventurera. Había secuestrado a una autoridad máxima del Poder Judicial Federal. En su desesperación, apretó más el brazo alrededor del cuello de Luciana, usándola como escudo. «Fiscal o no, muere conmigo. Nadie sale de aquí. Nadie», berraba, la saliva volando de su boca. Luciana, sintiendo la punta del arma fría en su piel, sabía que el miedo era un veneno que paralizaría a cualquiera. Necesitaba luchar, no con los músculos, sino con la única arma que Márquez no podía quitarle, su mente. Habló, la voz sorprendentemente calma, audible a pesar del ruido de las hélices. «Márquez, mire a sus hombres». Márquez, confundido, miró de reojo. Dante y los otros secuaces estaban tirados en el suelo, con las manos en la cabeza, temblando. Matías, el más joven, sollozaba abiertamente. «Ya se rindieron, Márquez, eligieron vivir, no van a morir por usted, nadie más lo hará». La verdad en sus palabras era como ácido. Estaba solo. Su ejército de un solo hombre se había deshecho a la primera señal de un poder real. «¡Cállate!», gritó, empujando el arma con más fuerza. «Ellos son los cobardes, traidores». «No», continuó Luciana, su voz ganando fuerza. «Son solo hombres que entienden cuando el juego se acaba». Y su juego acabó hace mucho tiempo. Simplemente no se dio cuenta. No es un rey, Márquez. Es solo un criminal asustado, sosteniendo un arma vieja en un galpón cayéndose a pedazos. Cada palabra estaba calculada para desarmarlo psicológicamente, para corroer la última chispa de su autoimagen de hombre poderoso. El comandante Silva percibió la estrategia de la fiscal y dio una orden silenciosa por radio para que su equipo mantuviera las posiciones. Márquez se estaba descontrolando.
Sus ojos corrían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Miró el rostro de Luciana tan cerca del suyo y vio la imagen del padre de ella, Eduardo, el hombre que había asesinado. El fantasma que pensó haber enterrado en el fondo del río estaba ahí, mirándolo a través de los ojos de la hija. Fue ese el momento que quebró el último hilo de su cordura. Con un rugido de pura frustración animal, empujó a Luciana hacia el lado con fuerza, haciéndola caer al suelo. No iba a dispararle a ella. En su mente quebrada iba a dispararles a ellos, al helicóptero, a la policía, al mundo que osó desafiarlo. Levantó la escopeta con las dos manos, apuntando a las luces cegadoras del helicóptero, un gesto de futilidad suicida. Pero lo que aquel hombre tonto no sabía es que los tiradores de élite del GOE necesitan menos de una fracción de segundo. En el instante en que soltó a la fiscal, en el exacto momento en que dejó de ser un escudo humano, dos cosas sucedieron casi simultáneamente. Un sonido seco, como el de una rama quebrándose, resonó por el molino. Un solo punto rojo apareció en el hombro de Márquez, exactamente en el brazo que sostenía el arma. No fue un tiro para matar, fue un tiro para incapacitar. La escopeta voló de su mano paralizada y cayó en el polvo con un ruido sordo. Antes de que pudiera siquiera gritar de dolor, 4 siluetas negras convergieron sobre él, derribándolo en el suelo con una eficiencia brutal y silenciosa. El gran juez Héctor Márquez, el dueño de Valle del Olvido, terminó su noche de rodillas en la tierra, con el rostro presionado en la suciedad y las manos siendo esposadas en la espalda. Su reinado de terror no terminó con un estruendo, sino con el clic metálico de un par de esposas. Luciana fue inmediatamente rodeada por agentes que la ayudaron a levantarse y cortaron las cuerdas de sus muñecas. «Fiscal Herrera, ¿está bien?», preguntó el comandante Silva, su rostro ahora visible bajo el casco. Ella solo asintió, el cuerpo entero temblando con la adrenalina que se disipaba. Miró a Márquez siendo arrastrado hacia afuera. Un hombre derrotado y patético, gimoteando de dolor y humillación. La justicia por su padre no vino en forma de venganza, sino en la forma fría e impersonal de la ley siendo aplicada. Era una victoria mucho más profunda y satisfactoria. A la mañana siguiente, Valle del Olvido despertó diferente. El sol parecía brillar con más fuerza, el aire parecía más liviano. La noticia se esparció más rápido que fuego en pasto seco. Primero como un rumor susurrado. ¿Supiste? Se llevaron al juez. Después, como un hecho confirmado, cuando patrullas de la Policía Federal, autos negros e imponentes, tomaron la plaza de la ciudad. Rodrigo, el hijo arrogante del juez, fue arrestado en su cama en pijama, sin tener tiempo ni de entender lo que estaba pasando. El notario cómplice, el comisario de policía local y los secuaces más cercanos, incluyendo a Dante, fueron todos llevados bajo custodia. La estructura de poder que sofocaba al pueblo por décadas había sido decapitada en una sola noche. Las personas salían de sus casas, primero con vacilación, después con una curiosidad creciente. Se aglomeraban en la plaza, observando el movimiento, y entonces la vieron. Luciana. Ya no estaba con el vestido simple y empolvado. Estaba de pie al lado del comandante Silva, vistiendo un traje sastre oscuro y sobrio que le habían traído de Buenos Aires. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto. Ya no era la chica de la ciudad, la Lucía o auditora, era la autoridad. Era la respuesta a las plegarias que ni siquiera tenían más coraje de hacer. Doña Rosa, la maestra jubilada, estaba en la primera fila, las manos juntas como si estuviera en oración, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado. Don Carlos, el vendedor de la feria, aquel que fuera humillado por Rodrigo, miraba a Luciana con una veneración que se reservaba a los santos.
Recordó a la mujer que lo defendió por causa de unos tomates y ahora entendía que ella no estaba defendiendo solo a él, sino a todos. Sintió una ola de vergüenza por su miedo, pero también una ola de orgullo inmenso por haber presenciado el inicio de todo. Luciana tomó un micrófono que uno de los agentes le ofreció. El silencio en la plaza era total. Mi nombre es Luciana Herrera. Soy fiscal federal. Muchos de ustedes me vieron en los últimos días. Vieron cómo el miedo gobernaba esta ciudad. Sentí ese miedo con ustedes, pero hoy quiero decirles que el miedo se acabó. Su voz amplificada resonó por todo el pueblo, clara y firme. Héctor Márquez y sus cómplices están presos. Responderán en la justicia federal por todos sus crímenes, por el acaparamiento de tierras, por la corrupción, por la violencia, por el secuestro y por el asesinato de mi padre, Eduardo Herrera, quien un día intentó defender los derechos de ustedes. Al oír el nombre de Eduardo, un murmullo recorrió la multitud. Los más viejos se acordaban del escribano honesto. La historia finalmente tenía sentido. No era una intervención aleatoria del Estado, era la justicia personal transformándose en justicia colectiva. Luciana continuó y sus próximas palabras fueron como lluvia en tierra seca. A partir de hoy, una fuerza especial federal, bajo mi supervisión directa, iniciará la revisión de todos los registros de tierras de los últimos 30 años. Cada escritura falsa será anulada. Cada pedazo de tierra que fue robado será devuelto a su verdadero dueño. La ley volvió a Valle del Olvido y volvió para quedarse. Un grito colectivo explotó de la multitud. Era el sonido de cadenas rompiéndose, de jaulas abriéndose, de almas liberándose. Hombres y mujeres que habían vivido bajo el yugo del terror por décadas comenzaron a llorar abiertamente, abrazándose unos a otros. Niños corrían entre las piernas de los adultos, sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la alegría contagiosa. Era el sonido de la libertad. En los meses que siguieron, la promesa de Luciana se volvió realidad. La ciudad fue transformada. Con la ayuda de los libros de registro que encontró, la Fuerza Especial revirtió decenas de posesiones ilegales. Familias que vivían en villas miseria en la periferia volvieron a las tierras que pertenecían a sus abuelos. Doña Rosa recibió de vuelta el título del campo que su marido tanto amaba. Con el dinero de la indemnización que el Estado le pagó por la muerte de su esposo, ahora oficialmente reconocida como asesinato, reformó la pequeña escuela del pueblo y la bautizó Escuela Escribano Eduardo Herrera. Don Carlos, el vendedor, ahora vendía sus tomates sin miedo. Se volvió una especie de celebridad local, el hombre que vio a la justicia nacer en su puesto. Siempre contaba la historia a los forasteros con el pecho inflado de orgullo. Y siempre que Luciana visitaba la ciudad, él se empeñaba en darle gratis los tomates más rojos y bonitos de su cosecha. Era su manera de decir gracias. El juez Héctor Márquez, su hijo Rodrigo y todos los involucrados en el esquema fueron condenados en un juicio histórico que duró 3 meses y fue transmitido por Televisión Nacional. Las pruebas que Luciana había recolectado aquella noche en el edificio abandonado fueron la espina dorsal de la acusación. Las grabaciones de las confesiones del juez en el Molino Viejo sellaron su destino. Márquez fue sentenciado a 43 años de prisión por corrupción, falsificación de documentos, formación de banda criminal, secuestro y homicidio calificado. Rodrigo recibió 28 años como cómplice. El notario corrupto, el comisario y los secuaces recibieron penas que variaban entre 12 y 30 años. El imperio de lodo se había derrumbado completamente. La historia de la fiscal Luciana Herrera se volvió una leyenda, no solo en Valle del Olvido, sino en toda Argentina. Una historia sobre cómo el coraje de una sola mujer, armada apenas con la ley y la memoria de su padre,
Fue capaz de derribar un imperio de corrupción. Probó que la justicia puede tardar, puede incluso necesitar disfrazarse y andar en autobuses viejos, pero cuando decide llegar, no hay fortaleza, no hay juez, no hay poder en el mundo que pueda detenerla. 3 años después del juicio, en un día soleado de primavera, Luciana volvió a Valle del Olvido para una ceremonia especial. La plaza central, antes un símbolo de opresión, ahora llevaba un nuevo nombre: Plaza de la Justicia y la Dignidad. En el centro habían erigido un monumento simple pero poderoso, una estatua de bronce de un hombre sentado en un escritorio antiguo, sosteniendo una pluma en una mano y un libro de registros en la otra. Era Eduardo Herrera, el escribano que se atrevió a decir la verdad, y de pie junto a él, mirando hacia el horizonte con determinación, estaba la figura de una mujer con un código de leyes bajo el brazo. Era Luciana, la hija que transformó el dolor en justicia. Durante la inauguración, doña Rosa, ahora directora de la escuela que llevaba el nombre de Eduardo, se acercó a Luciana con lágrimas en los ojos y le entregó algo envuelto en papel de seda. «Ábralo, mi querida», dijo con voz temblorosa. Luciana desenvolvió el paquete con cuidado. Era un libro viejo, con la tapa de cuero gastada por el tiempo. Lo abrió y reconoció inmediatamente la letra de su padre. Era su diario personal, el que él escribía cada noche después del trabajo. Doña Rosa explicó: «Eduardo me lo dio para guardar una semana antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, yo debía entregárselo a su hija cuando ella fuera lo suficientemente grande para entender. Creo que ese momento es ahora». Con las manos temblorosas, Luciana pasó las páginas amarillentas. Las palabras de su padre saltaban del papel, llenas de esperanza, frustración, miedo y, sobre todo, un amor incondicional por la justicia y por su familia. En una de las últimas entradas, fechada 5 días antes de su muerte, Eduardo había escrito algo que hizo que el corazón de Luciana se detuviera. «Si algo me sucede, quiero que mi pequeña Luciana sepa que todo lo que hice fue por un mundo mejor para ella. Le he enseñado que la verdad es más fuerte que el miedo, que la justicia vale más que la vida. Si estás leyendo esto, hija mía, significa que no pude terminar mi lucha, pero sé que tú la terminarás por mí. Eres mi esperanza, mi luz, mi legado. No dejes que el miedo te detenga. Sé valiente, sé justa, sé tú misma». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Luciana mientras leía aquellas palabras escritas décadas atrás, como si su padre hubiera sabido exactamente lo que ella haría, como si hubiera estado preparándola para este momento toda su vida. Cerró el libro y lo apretó contra su pecho, sintiendo la presencia de Eduardo más viva que nunca. Miró a la multitud reunida en la plaza, rostros que antes estaban marcados por el miedo y ahora brillaban con esperanza. Niños que corrían libremente, jóvenes que planeaban futuros en su propia tierra, ancianos que finalmente podían morir en paz sabiendo que sus familias estarían seguras. Este era el legado de su padre, este era el fruto de su sacrificio, y ella había sido el instrumento para que se manifestara. Cuando le tocó hablar durante la ceremonia, Luciana no preparó un discurso elaborado, simplemente habló desde el corazón. «Mi padre me enseñó que la justicia no es un concepto abstracto que vive en los libros de derecho o en los tribunales lejanos. La justicia es algo vivo, algo que debe ser defendido cada día, en cada lugar, por cada persona que tiene el coraje de decir: esto no está bien». Eduardo Herrera no era un héroe en el sentido tradicional. Era un hombre común, con un trabajo modesto, que simplemente se negó a cerrar los ojos ante la injusticia y por eso pagó el precio más alto. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Pero su muerte no fue en vano, porque plantó una semilla en mí,
en doña Rosa, en don Carlos, en cada uno de ustedes que se atrevió a creer que las cosas podían ser diferentes. Y esa semilla creció. Se transformó en este árbol de justicia, bajo cuya sombra ahora todos podemos descansar en paz. Su voz se fortaleció. Valle del Olvido ya no es un lugar olvidado, es un símbolo, un recordatorio de que ningún tirano es invencible, ningún sistema corrupto es eterno, ninguna oscuridad puede resistir la luz de la verdad cuando personas valientes deciden encenderla. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero más que eso, fue sincero. Era el aplauso de un pueblo que había recuperado su voz, su dignidad, su futuro. Aquella noche, mientras Luciana se preparaba para volver a Buenos Aires, se sentó en el mismo banco de la cafetería donde había tomado su primer café días después de llegar al pueblo. El dueño, el mismo hombre que le había advertido que huyera, se acercó con una sonrisa tímida y le sirvió un café, esta vez en una taza nueva, sin grietas. «Es cortesía de la casa, fiscal», dijo, «y siempre lo será». Mientras sorbía el café y miraba la plaza iluminada donde las familias paseaban sin miedo, Luciana sintió una paz profunda. Había arriesgado su vida, había enfrentado sus peores miedos, había mirado a la muerte directamente a los ojos. Pero había valido la pena. Cada segundo había valido la pena. Porque en ese momento, sosteniendo el diario de su padre y viendo el pueblo renacido ante sus ojos, entendió la verdadera naturaleza de su profesión. No era solo castigar criminales o aplicar leyes, era restaurar la esperanza, era devolver a las personas su derecho más básico, vivir sin miedo. Y así termina nuestra historia, pero deja atrás una lección poderosa. No importa el tamaño de la oscuridad, no importa cuán poderoso parezca el opresor, una sola persona con el coraje de decir no puede ser la chispa que enciende la llama del cambio. La verdadera fuerza no está en la violencia o en el dinero, sino en aquellos que luchan por la verdad, incluso cuando están solos. Porque al final, la justicia siempre encuentra un camino. Puede tardar años, puede requerir sacrificio, puede exigir todo de nosotros, pero cuando llega, transforma no solo vidas individuales, sino comunidades enteras, generaciones completas. La historia de Luciana Herrera nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa chispa, que no necesitamos ser héroes extraordinarios para hacer una diferencia extraordinaria. Solo necesitamos el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando todo el mundo nos dice que nos rindamos. Eduardo Herrera no vivió para ver la justicia triunfar, pero su legado vivió a través de su hija. Y ahora, ese legado vive en cada persona que conoce esta historia y se inspira para defender la justicia en su propia comunidad, en su propia vida, en su propio corazón. Porque la lucha por la justicia nunca termina realmente. Simplemente pasa de una generación a la siguiente, de una persona valiente a otra, de un corazón decidido a otro. Y mientras haya personas dispuestas a tomar esa antorcha, la oscuridad nunca ganará permanentemente. Valle del Olvido ya no es un pueblo olvidado, es un faro de esperanza, y Luciana Herrera, la mujer que desafió al poder judicial corrupto, no es solo una fiscal federal. Es un símbolo de que cuando la verdad y el coraje se unen, ni siquiera los imperios más sólidos pueden mantenerse en pie. Y ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Esta historia resonó contigo? ¿Te hizo sentir algo? Si la respuesta es sí, entonces tengo una petición especial. Me encantaría que formaras parte de nuestra comunidad, no solo suscribiéndote al canal, sino siendo una voz activa en él. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y deseaste tener el coraje de Luciana para enfrentarla? ¿Qué te impidió hacerlo o qué te dio la fuerza para actuar?
Tus historias importan. Cada experiencia que compartes puede inspirar a alguien más a dar ese paso valiente que está posponiendo. Tal vez tu comentario sea la chispa que alguien necesita hoy. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y si llegaste hasta aquí, si leíste cada palabra de esta jornada, eso dice algo hermoso sobre ti. Eres alguien que valora la justicia, que cree en el poder del coraje, que entiende que las historias tienen el poder de cambiar corazones. Suscríbete no solo por más historias, sino porque quiero construir una comunidad de personas que creen, como tú y como yo, que un mundo mejor es posible. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, tú también puedes ser la chispa que encienda el cambio. Un abrazo enorme desde donde sea que estés viendo esto, y gracias por ser parte de este viaje hacia la justicia y la esperanza.